Esta ocasión, pues, se preparó, un tema que es relevante actualmente y que ha tenido mucho de qué hablar en relación a las comunidades indígenas del estado de Michoacán. El tema como tal es las vías de acceso al presupuesto directo en comunidades indígenas. Este proceso que, pues, como se sabe, no es una situación, rápida, no es una situación sencilla, no ha sido una situación por las cuales la comunidad, se le haya brindado este acceso al presupuesto directo, de manera, segura, no se le garantizó en un inicio. Entonces, eh, es importante tener en la mesa este tipo de temas. Para dar un poco el fundamento del presupuesto directo es importante, ubicarnos en una escala temporal. En este caso, pues, es necesario aludir un poco a lo que es la época prehispánica, posteriormente la colonia y, bueno, los tiempos actuales desde el término de la colonia, colonialismo. De tal manera que en la época prehispánica, antes del 1500, la organización político-territorial y la organización socioeconómica, era la de un imperio centralizado. Las estructuras políticas era su relación un tanto, hermética, hasta las sociedades descentralizadas o tribales, como pudieron ser los yaquis o los huicholes. Específicamente aquí en el estado de Michoacán, fue el centro del imperio purépecha. Podemos observar las grandes, etnias y comunidades que existen en territorios, purépechas o también conocidos como tarascos, ¿no? Eh, Uno de los, grandes o tres grandes, territorios de México junto a los mexicas y los mayas. De tal manera que este imperio tenía una estructura muy, pues, muy interesante. Como lo repito, era, hasta cierto punto centralizada o hermética con otras capitales bajo el mando del Canzonsi, o era la máxima autoridad político-religiosa de aquel entonces. Bueno, también entonces el territorio, se dividía en señoríos o cacicazgos, subordinados a su vez a este Canzonsi. Eh, bueno, la tierra como tal era trabajada de forma comunal y pues las comunidades se regían bajo esa autoridad, como campesinas, bajo un sistema jerárquico. Era de tal manera que se practicaba una fuerte cohesión comunitaria como tal, con autoridades locales, con guardianes del conocimiento, su sistema agrícola, que era importante en aquel entonces. Posteriormente, en el colonialismo español del año 1522 al 1821, esta conquista y reorganización, posteriormente el pueblo hospital y organización comunal y la reconfiguración territorial. Son los tres ejes importantes que se tocarán. En esta conquista y reorganización, pues, los purépechas de tal manera o de cierta manera, se rindieron, pacíficamente en el 22 ante Cristóbal de Olid y Nuño de Guzmán, pero con la, consigna de que esto permitiera, pues, conservar cierta parte de sus estructuras internas como tal. eh, Sin embargo, como se sabe, se cometieron abusos a las comunidades de manera, bueno, grupal, hasta que se tuvo la intervención de Vasco de Quiroga, quien reorganizó esta región. Como tal, Vasco de Quiroga, pues, fundó estos, pueblos hospital. Podemos, observar Santa Fe de la Laguna, donde se impulsaba esta organización comunal, cristianizada, basada en ideales utópicos, por ejemplo, de Tomás Moro, donde pues convergía, toda esta nueva organización social, donde se hablaba de que las comunidades fueran las que atribuyeran, sus necesidades y que en base al trabajo y al territorio se pudieran organizar de manera diferente sin necesidad de que, bueno, estuvieran supresas de alguna fuerza mayor o de algún, líder mayor, ¿no? Posteriormente se preservaron formas indígenas de gobierno local, como los cabildos indígenas, aunque estos aún eran sometidos a autoridades coloniales, ¿no?
De cierta manera, pues sí hubo cierta descentralización en las comunidades, pero seguían rindiendo eh, cuentas a una autoridad colonial, que como sabemos eran en su mayoría personas de denominación española. Bueno, ya posterior a esta forma de gobierno indígena local, como estos cabildos indígenas, que fue un gran avance para la época, como reconfiguración territorial, pues los pueblos fueron reducidos a pueblos de indios, se les dio esta denominación, donde se les concentraron para pues su mayor control, la evangelización y la tributación, de tal manera que querían tener como tal a las comunidades pues reconocidas en ciertos puntos del territorio para tener este mayor control sobre ellas, ¿no? Bueno, en base a ello pues se dio una paulatina pérdida de tierras comunales. Ya aunque muchas comunidades conservaron este título virreinal, como lo demuestra la riqueza documental que hoy resguardan archivos comunales como tal. Entonces, se dio de cierta manera este proceso en el cual se les declaró como pueblos de indios y a la vez pues se estaba concentrando el control sobre las mismas comunidades. Ya en el postcolonialismo, que es del 1821 a la actualidad, los ejes principales que podemos mencionar a grandes rasgos son en el siglo XIX el despojo liberal, ya en el siglo XX resistencia y reconfiguración y en el siglo XXI autonomía y nuevos modelos también. De tal manera que en el despojo liberal, tras la independencia, las leyes de reforma, se promocionó de tal manera la desamortización de tierras comunales, lo cual pues siguió afectando a las comunidades como tal, acelerando este despojo territorial. A pesar de ello, pues la mayoría de comunidades mantuvieron formas de gobierno tradicional, siguieron resistiendo, especialmente en la meseta purépecha. Y bueno, la constitución de 1917 es donde se da un pequeño giro y donde da cuentas esta resistencia comunal, donde se la reconoce como propiedad comunal, lo que permitió que muchas comunidades recuperaran tierras mediante resoluciones presidenciales. Las formas también de gobierno comunal, como asambleas, los sistemas de cargos y los consejos de ancianos, el mismo usos y costumbres se mantuvieron, aunque pues sí hubo algunas tensiones con los gobiernos municipales y estatales que ya se habían instaurado, ¿no? Como la reforma institucional al territorio mexicano. Como también resistencia y reconfiguración es que se fortalecen en cierto punto del siglo XX, se fortalecen también las comunidades agrarias y ejidos, aunque en muchos de los casos sin reconocimiento pleno de la identidad indígena como tal, ¿no? Ya para el siglo XXI, eh, ya pues básicamente es nuevo, ¿no? Esto del año 2000, que las comunidades purépechas pues han impulsado formas de gobierno propias. Formas de gobierno propias como puede ser también el sistema consuetudinario indígena, el sistema de cargos, los usos y costumbres, a lo que viene el tema, el presupuesto directo, que hasta en ese entonces era una interpretación al artículo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también una interpretación de la libre determinación que estipula el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. De tal manera que, pues, a partir del 2000 es que se voltea a ver un tanto más a las comunidades por parte del Estado. Y como ejemplos notables, pues tenemos la experiencia de Cherán en el año 2011, donde expulsó los partidos políticos y criminales, instaurando este gobierno comunal por usos y costumbres, reconocido oficialmente. Tenemos los casos de Nahuatzen, Cedina, Santa Fe de la Laguna, que han perseguido procesos similares conformando estos consejos comunales, elegidos pues como asambleas y control directo de como tal su organización interna y el presupuesto, ¿no? Y bueno, pues nos preguntaríamos y por qué piden las comunidades indígenas presupuesto directo.
Ahorita en algunas diapositivas siguientes voy a dar el concepto como tal de presupuesto directo. Sin embargo, quiero hacer mención sobre los propulsores para la demanda del presupuesto directo o cuáles han sido estas causas que han tenido para que las comunidades lo exijan como tal hasta el año 2000 y posterior, que como tal no era un derecho constitucional. Y bueno, pues son los conflictos agrarios con comunidades vecinas, lo que se ha observado desde tiempos inmemoriales, esta injusticia política como la injusticia económica y pues estos roces constantes con los ayuntamientos o cabeceras municipales de las cuales dependen estas comunidades. De tal manera que estos elementos han sido los propulsores o los elementos centrales para que las comunidades exijan eh, este, este manejo del recurso presupuestal que les corresponde por ley, ¿no? Entonces es importante esta parte de dónde nace esta exigencia del presupuesto directo. Como tal, ¿qué es el presupuesto directo? Bueno, de acuerdo con el gobierno de Michoacán, el presupuesto directo pues es un enfoque de asignación de recursos financieros que busca fortalecer la autonomía y la participación de las comunidades en la gestión de sus propios asuntos y proyectos del desarrollo. En palabras más o menos, pues es esta parte del presupuesto, en este caso del municipio al que corresponden, que por porcentaje de comuneros les corresponde a las comunidades, ¿no? Y puede ser asignado a varios ramos y fondos que tiene aquí el municipio para ahora sí que asignarlos a lo que ellos consideren que les hace falta o a su necesidad. Alumbrado público, drenaje, vías, seguridad, salud. Entonces, bueno, ellos ya pueden dar prioridad a su situación contextual en la que están llevando a cabo. Y bueno, como dato, la comunidad purépecha de Nurío fue pionera en exigir a sus autoridades gubernamentales la administración de los recursos municipales que le corresponden. En aquellos años fue la primera comunidad. Como tal, ya se tenía este derecho al presupuesto directo como, en la Constitución como interpretación. Sin embargo, pues a renuencia de autoridades del ayuntamiento al que correspondía a Nurío, pues hubo por ahí un movimiento político social muy importante, sin el cual pues no hubieran podido ver cristalizado este presupuesto directo. Y bueno, las vías de acceso al presupuesto directo como tal ha sido el acuerdo político, la judicialización y la ley orgánica municipal. Sin embargo, ahí, bueno, pongo otra que son las movilizaciones sociales. Como tal, no es una vía de acceso formal, pero en próximas diapositivas haré mención de la importancia que tiene como tal esta, esta vía, lo pudiéramos decir, política. Ya como tal, el acuerdo político, pues, como lo hacía mención, muchas comunidades indígenas dependen económicamente de los municipios de los que forman parte, ya que no cuentan con este reconocimiento como municipios autónomos ni con clave presupuestal como tal. Entonces, estos acuerdos que son, pues son básicamente reuniones donde se lleva un proceso de negociación directa entre autoridades comunitarias. Puede ser el comisariado ejidal o la asamblea comunal como tal, autoridades tradicionales y los presidentes municipales. Entonces, aquí en esta reunión que se hace, pues se trata de pactar una asignación específica de recursos del presupuesto municipal de la comunidad o del municipio como tal al que pertenece. Entonces, básicamente es un acuerdo formal donde se firma un documento, pero que tiene que haber pues también voluntad de las dos partes, tanto del municipio como también de las autoridades comunales para llegar a un común acuerdo. En la gráfica que se observa a la derecha, fuente Ventura 2024, es importante mencionar las comunidades que ejercen el presupuesto directo por acuerdo político.
hasta junio del 2023. Entonces, como se puede observar, pues municipio de Cherán, la comunidad de Santa Cruz Tanaco, donde su presupuesto es a base a 3 fondos. Y bueno, el consejo que decidió fue el de administración de la tenencia de Santa Cruz Tanaco. Es importante mencionar que también para que se les asigne el presupuesto directo, se les pide a las comunidades, en base a la ley, que se conforme un consejo de administración para el presupuesto directo, donde serán los encargados de llevar toda la documentación oficial en cuanto a la recepción del presupuesto, como también a su fiscalización, a su rendición de cuentas. Entonces, para que se les asigne, tienen que haber un consejo de administración. También está Paracho con las demás comunidades. El caso de Nurío, que les comentaba hace unos momentos, pues fue la primera comunidad básicamente que adquirió presupuesto directo, y fue en base al acuerdo político. Entonces, pues aquí dejo la gráfica. Eh, Como la vía de judicialización, eh, hasta hace algunos años, pues se tenía que era la vía por la cual eh, la mayoría de comunidades accedían al presupuesto directo ante la renuencia y a la incompetencia también de tribunales electorales aquí en el estado de Michoacán. Entonces, como bien se menciona, en ausencia de la voluntad política o reconocimiento efectivo, varias comunidades han recurrido a amparos, acciones legales y litigios estratégicos. Hasta el 2000 y posterior, se apoyaban en el artículo segundo constitucional, pero este artículo segundo constitucional no mencionaba como tal expresamente el derecho de las comunidades al presupuesto directo, sino que reconocía el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas. Y en base a la libre determinación es que vaya la redundancia, se determinaba que les correspondía poder desarrollarse de manera libre en la comunidad. Eh, entonces, estas acciones de judicialización han permitido que los tribunales como tal federales reconozcan algunos casos del el derecho de comunidades a recibir este presupuesto directo del Estado o del municipio. Esto pues sin pasar necesariamente, digamos, por las estructuras de las cabeceras municipales. Entonces, aquí algún reto que se pudiera observar para las comunidades hace algunos años era también que este camino requería pues mucho tiempo, capacidades legales, recursos, que en muchas de las situaciones pues limitaba su acceso para muchas comunidades, ¿no? Y como podemos ver, pues son más las comunidades que accedieron por vía de la judicialización al presupuesto directo. Tingambato, Charapa, Nahuatzin, Quiroga, Tangamandapio, Los Reyes, que al final lo lograron, ¿no? Pero también fue a partir de esta movilización y capacidades legales que les tenían que poner énfasis en ello. Entonces, eh, se tiene la vía de la Ley Orgánica Municipal, esta diapositiva es hasta el año 2000 y posterior, donde se reconoce explícitamente la posibilidad de que las comunidades como tal ejerzan de manera directa sus recursos presupuestales, ¿no? Entonces, la reforma del 2001 a esta ley incorporó un capítulo especial sobre las comunidades, donde en su 115 bis se reconocía que las comunidades indígenas podrían administrar directamente los recursos públicos que les correspondían, cuando pues así se determinara por medio de sus formas propias de organización. Entonces, se les hacía mención sobre ello vía Ley Orgánica Municipal de la reforma del 2021, que la comunidad previo debía acreditar su calidad indígena, la existencia, perdón, de un sistema normativo interno, y presentar de acuerdo a la asamblea, que es la forma de gobierno en la mayoría de las comunidades indígenas, que respaldara el ejercicio del presupuesto directo. Previo a ello, pues se hacen asambleas comunales donde pues de manera interna ponen a consenso la decisión del presupuesto directo, si es que es necesario o no, y posteriormente seguramente saldría un documento donde firman las autoridades de la comunidad.
Entonces, una vez cumplidos estos requisitos, el ayuntamiento está obligado a transferir de manera directa y proporcional los recursos que le correspondan a la comunidad. Entonces, a manera de ejemplo, pues está el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y otros fondos asignables que les corresponden como tal. Eh, Ahora bien, con las recientes reformas, el presupuesto directo ya asciende a rango constitucional. En Michoacán, por la última reforma constitucional que reconoce este presupuesto directo como derecho de las comunidades indígenas, se publicó en el periódico oficial del Estado el 17 de diciembre del 2024, donde esta reforma incorporó al artículo correspondiente de la Constitución estatal, donde se establece este reconocimiento a las comunidades indígenas ya como derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. También se estipula el derecho a la administración directa del presupuesto directo o público, bien, por parte de las comunidades autónomas a través de sus formas de autogobierno comunal. Eh, por lo tanto, pues ya obliga a los ayuntamientos de sesionar y emitir acuerdos de cabildo cuando las comunidades ejerzan este derecho, ¿no? Y pues como tal la garantía de que el presupuesto estatal para la infraestructura social, educación, agua, seguridad pública, se contemple para ser administrado directamente por estas comunidades. Esto pues se hace en proporción de los criterios poblacionales y de equidad. Ya posterior, también en el 19 de noviembre del 2024, se presentó esta iniciativa por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, esta iniciativa de reforma constitucional que eleva al presupuesto directo al rango de derecho máximo en la Constitución de Michoacán. Y por lo tanto se alinea la normativa local con la Constitución federal, que fue lo último que se ha observado en cuanto a reformas en derecho indígena. Y ya sabemos pues que se tiene que publicar en el periódico oficial, en la reforma como tal, pues entró en vigor en diciembre del 24, reiterando este derecho a las comunidades con autogobierno para gestionar recursos para infraestructura, educación y seguridad pública de forma directa, sin intermediación municipal, consolidándolo como un derecho constitucional efectivo. Entonces hubo un gran avance en ello, ¿no? Comunidades con presupuesto directo vía ley orgánica municipal, pues Nahuatzen, Chilzótatl, Charapan, Los Reyes, Turícuaro, Carapan, Ocomuicho y Zacán. Los primeros son municipios y como tal los segundos la comunidad. Y pues reitero, el presupuesto va en torno al porcentaje de pobladores que hay en cada comunidad y es por lo tanto lo que se les asigna, dependiendo de lo que se les corresponde. El consejo que decide, pues sigue siendo el consejo de gobierno comunal en la mayoría de las comunidades, como lo repito, es necesario para tal ejercicio del presupuesto directo. Y bueno, les hacía mención que como tal, las movilizaciones sociales no eran una vía formal de acuerdo a lo que ha existido para acceder, sin embargo, ha sido un factor determinante. Estas movilizaciones sociales, tanto a nivel local como nacional, han sido un mecanismo clave para exigir el reconocimiento del presupuesto directo antes de que se consolidara como un derecho constitucional a través de marchas, plantones, foros, presión mediática o bloqueos. Entonces, a la par de que la cabecera municipal o el municipio no les reconocía este derecho al presupuesto directo y también los tribunales electorales no era de su competencia atender temas de presupuesto o de recursos que tenían que ver con la federación, no tenían otra las comunidades más que movilizarse socialmente y políticamente para que de esa manera se les reconociera el derecho como tal, que allí estaba, pero que pues pareciera que no fue necesario, no era necesario eh, los derechos que tienen estipulados en la Constitución. Entonces, esta vía pues está estrechamente ligada a estas dinámicas de organización comunitaria y redes de apoyo con organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos y colectivos académicos que hay algunos.
eh, determinantes para ello, ¿no? Y bueno, ya como conclusión, este acceso al presupuesto directo de las comunidades indígenas en México es un derecho ya actualmente reconocido constitucionalmente, pero pues hasta hace algunos años ese ejercicio efectivo estaba condicionado por una diversidad de rutas, ¿no? Lo que son estos acuerdos políticos, las acciones judiciales, movilizaciones sociales y marcos legales locales. Entonces, si bien esta ley orgánica municipal representa la vía formal más estable para este derecho, hasta hace algún tiempo requería de la voluntad política, armonización normativa y fortalecimiento de capacidades comunitarias. De tal manera que, pues, esta pluralidad de vías reflejaba la riqueza de estrategias comunitarias como esta debilidad estructural del Estado para garantizar de manera uniforme este derecho. Entonces, queda como reto importante también respetar ya como tal este derecho constitucional y también de manera tal que se pueda interpretar de la mejor manera para las comunidades indígenas del Estado. De tal manera que, pues, los invito a que puedan revisar este tipo de temas que es importante y que conozcan lo que está haciendo también nuestras leyes, qué están haciendo nuestros gobernantes, qué están haciendo las comunidades, desde dónde lo están observando, y que nos pongamos también en este contexto y justicia contextual de las comunidades indígenas.